Vamos ahora a realizar este cálculo. Recordemos que hemos mencionado que lo primero que debemos de hacer es realizar la sustitución. Si después de la sustitución no me da un resultado, entonces y se presenta precisamente una indeterminación, entonces podemos factorizar, multiplicar por la unidad, que es relacionarse al denominador o el denominador, multiplicar por un factor que me lleve a un producto notable o realizar cambio de variable. Entonces lo primero que vamos a hacer precisamente es la sustitución, así que vamos a sustituir. Recordemos que sustituir es reemplazar, entonces vamos a reemplazar el valor que me están dando en la abscisa. Así que si sustituimos, sabemos que si estamos sustituyendo, ya estoy calculando precisamente el límite, por eso ya no debo de escribir la palabra límite. Y entonces escribo un 3 en el numerador, dividido entre una raíz sexta de un 32 menos una variable elevada a la quinta. Sabemos que la variable ahora va a tomar un valor de menos 2, por lo tanto aquí es un menos 2 elevado a la quinta. Bueno, entonces una vez que ya hicimos la sustitución, pues nuevamente para saber qué es lo que hacemos primero, pues comenzamos con jerarquía de operaciones, porque la jerarquía de operaciones precisamente va a indicar cuál es la operación que voy a realizar primero. Entonces aplicamos el concepto de jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones sabemos que las primeras operaciones son las que se hacen dentro del paréntesis. Recordemos que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto aquí no hay paréntesis, pero el radical es otro paréntesis, por lo tanto hay que hacer las operaciones que están entre paréntesis. Si se dan cuenta, aquí tengo una multiplicación y aquí tengo una potencia, por lo tanto lo primero que debo de realizar es la potencia. Y para realizar la potencia, pues debo de aplicar el concepto que se denomina definición de potencia. Y la definición de potencia me indica que debo de multiplicar a la base tantas veces como indica el exponente. Por lo tanto, esta base que es menos 2 la voy a multiplicar por sí mismo 5 veces. Por lo tanto, si yo multiplico el menos 2 por sí mismo 5 veces, pues es el menos 2 por el menos 2, por otro menos 2, por otro menos 2, por otro menos 2. Por lo tanto, al realizar eso, primero hacemos la ley de los signos. Menos por menos es más, por otro menos es menos, por otro menos es más, por otro menos es menos. Y ahora 2 por 2 es 4, por 2 8, por 2 16 y por otro 2 32. Por lo tanto, aplicando la definición de potencia, que es multiplicar a la base tantas veces como indica el exponente, entonces voy a tener un resultado donde tengo un 3 en el numerador, disculpen, un 3 en el numerador, dividido entre la raíz sexta de un 32 menos, recordemos que no hicimos esta multiplicación, sino multiplicamos a la base por sí mismo 5 veces y me dio como resultado el menos 32. Bueno, entonces nuevamente vamos a aplicar la jerarquía de operaciones para decidir cuál es la operación que voy a realizar primero. Entonces procedemos al concepto de jerarquía de operaciones, y la jerarquía de operaciones me dice que las operaciones que debo de hacer primero precisamente son las operaciones que están entre paréntesis. Entonces revisamos, aquí hay un paréntesis que es el radical, y en ese radical que es paréntesis, pues la operación primera que está es una multiplicación. Por lo tanto, para poder realizar la multiplicación de estos signos, pues tengo que aplicar la ley de los exponentes. Y la ley de los exponentes indica que cuando multiplico signos iguales, el resultado debe dar positivo. Por lo tanto, este menos por este menos me da un positivo, por lo que tengo un 32 más 32. Y eso implica que el concepto que debo de aplicar es la ley de la suma. Y la ley de la suma menciona que si tengo números con el mismo signo, lo que debo de hacer es dejar el signo que predomina y hacer la suma de los números. Por lo tanto, como aquí tengo un signo positivo y aquí voy a tener otro signo positivo, pues el signo que predomina es el positivo. Así que me va a quedar un 3 en el numerador dividido entre la raíz sexta de un signo positivo que no se escribe. Hago la suma de los dos números, que es 32 más 32. Ese resultado me queda 64. Y otra vez, nuevamente, para poder saber qué es lo que voy a hacer, pues primero tenemos que aplicar la jerarquía de operaciones para decidir cuál es la operación que realizamos primero. Y de esa jerarquía de operaciones, sabemos que las operaciones que se deben de hacer primero son las que están entre paréntesis,
y me doy cuenta que aquí en el denominador, recuerden que la raíz de fracción es un paréntesis, en ese paréntesis hay una raíz sexta, por lo tanto hacemos la raíz sexta, pero para poder calcular la raíz sexta necesito un concepto que se denomina definición de radicación. Y la definición de radicación me menciona que debo de calcular qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz me dé por resultado el radical. Entonces tenemos que calcular qué número multiplicado por sí mismo 6 veces me dé por resultado el 64. Así que comenzamos diciendo que 1 por 1 por 1 por otro 1 por otro 1 y por otro 1, pues resulta que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces al 1. Si multiplico al 1 6 veces, pues sabemos que el resultado es 1. Por lo tanto, no fue 64. Vamos a ver otra opción. Y la otra opción es que ahora en lugar del 1 sea el 2. Así que 2 por 2 por otro 2 por otro 2 por otro 2 por otro 2. Aquí ya tengo las 6 veces. Vamos a verificar. Este 2 por 2 me da 4 por 2, 8 por 2, otra vez. 2 por 2 es 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64. Entonces yo me doy cuenta que si multiplico al 2 por sí mismo precisamente las 6 veces que me está indicando el índice de la raíz, me da por resultado 64. Eso quiere decir que la raíz sexta de 64 precisamente es el 2. Así que aquí el resultado es 3 dividido entre 2. Como ya no hay más operaciones que hacer, pues ya vemos que es un resultado que es un número, y entonces eso implica que si yo tengo la gráfica, en la gráfica voy a tener un eje que se llama h, que es el eje de las abscisas, un eje de las ordenadas que es f de h, y voy a tener una abscisa que es menos 2. Entonces para esta abscisa que es menos 1 menos 2, voy a tener una ordenada que es 3 medios. Entonces más o menos por aquí está el 3 medios y aquí voy a tener un punto que es el punto C. Recordemos que el resultado precisamente se debe dar como un punto porque sabemos que me está dando un resultado. Por lo tanto aquí diríamos que el resultado es un punto C que tiene coordenada en la abscisa que es menos 2 y una ordenada que es 3 medios. Entonces repitiendo, la primera manera de calcular límites es por simple sustitución, y esa sustitución obviamente me va a llevar a diferentes conceptos como los que hemos visto aquí, ¿no? Que es cuarta ley de los exponentes, definición de potencia, definición de radicación, pero que son conceptos que aprendimos en álgebra y solamente hay que irlos aplicando.